Saludos a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy quiero invitarlos a sumergirse conmigo en el misterioso mundo que se esconde bajo la superficie del océano. Prepárense, porque este episodio está cargado de datos curiosos. Revelaciones inquietantes y secretos que durante años han dejado perplejos a los científicos. Lo que están a punto de descubrir sobre los seres que habitan las profundidades marinas podría cambiar por completo la forma en que ven el mar. Nivel 1. Olas Monster. En las profundidades del océano existe un fenómeno tan impresionante que durante muchos años fue considerado una simple leyenda. Marineros de todo el mundo contaban historias sobre enormes olas que aparecían de la nada y se elevaban mucho más que las demás. Como era algo tan raro de observar, muchas personas pensaban que aquellas historias eran exageraciones. Sin embargo, con el avance de la tecnología y las observaciones científicas, se descubrió que estas olas realmente existen. Se les conoce como olas monstruo y pueden alcanzar alturas superiores a los 20 metros. El equivalente a un edificio de varios pisos. A diferencia de las olas normales, las olas monstruo aparecen de forma inesperada y destacan por ser mucho más grandes que las olas que las rodean. Los científicos creen que pueden formarse cuando varias olas se unen y concentran su energía en un mismo punto, creando una gigantesca pared de agua. Debido a su enorme tamaño y fuerza, estas olas representan un peligro para barcos, plataformas petroleras y cualquier embarcación que tenga la mala suerte de encontrarse en su camino. Aunque hoy sabemos mucho más sobre ellas que en el pasado, las olas monstruo siguen siendo uno de los fenómenos más sorprendentes y misteriosos del océano, recordándonos que todavía quedan muchos secretos por descubrir en los mares del mundo. La Atlántida. Atlántida es una de las leyendas más famosas y misteriosas de la historia. Su origen se remonta a los escritos de Platón, quien describió una poderosa isla con una civilización avanzada que existía más allá de las columnas de Hércules, el nombre antiguo del estrecho de Gibraltar. Según el relato, Atlántida era una sociedad rica, próspera y tecnológicamente avanzada para su época. Sus habitantes construyeron grandes ciudades, templos y puertos, convirtiéndose en una de las civilizaciones más poderosas. Sin embargo, la historia cuenta que Atlántida cayó en desgracia cuando sus habitantes se volvieron arrogantes y corruptos. Como castigo, la isla fue destruida por violentos terremotos e inundaciones y desapareció bajo el océano en un solo día y una sola noche. A lo largo de los siglos, exploradores, historiadores y científicos han intentado descubrir si la Atlántida existió realmente o si fue una historia creada por Platón para transmitir una enseñanza filosófica. Se han propuesto numerosas ubicaciones, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Mediterráneo, pero hasta el día de hoy no existe evidencia definitiva que confirme su existencia. Aunque sigue siendo un misterio, la leyenda de la Atlántida continúa fascinando a millones de personas y sigue siendo una de las historias más intrigantes jamás contadas. El hundimiento del Titanic. La noche del 14 de abril de 1912 ocurrió uno de los desastres marítimos más famosos de la historia. El RMS Titanic, considerado en su época una maravilla de la ingeniería, realizaba su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York con más de 2.000 personas a bordo. Cuando fue construido, el Titanic era uno de los barcos más grandes y lujosos del mundo. Sus salones, restaurantes y comodidades impresionaban a los pasajeros, y muchas personas creían que era prácticamente imposible que se hundiera. Sin embargo, durante la noche del 14 de abril, mientras navegaba por las frías aguas del Océano Atlántico Norte, los vigías avistaron un enorme iceberg directamente en su ruta, aunque la tripulación intentó cambiar de dirección para evitarlo. El barco no logró esquivarlo por completo y el costado del Titanic chocó contra el hielo. El impacto abrió varias secciones del casco por debajo de la línea de flotación. Poco a poco, el agua comenzó a inundar los compartimentos delanteros del barco. Al principio, muchos pasajeros no comprendieron la gravedad de la situación, ya que el Titanic parecía mantenerse estable. Con el paso de las horas, la cantidad de agua que entraba aumentó y quedó claro que el barco no podría permanecer a flote. La tripulación comenzó a preparar los botes salvavidas. Pero existía un grave problema: no había suficientes lugares para todas las personas a bordo.
Mientras algunos pasajeros lograban abandonar el barco, otros permanecían esperando ayuda. En medio de la oscuridad y las bajas temperaturas del océano, la situación se volvió cada vez más desesperada. Finalmente, durante la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic se partió en dos y desapareció bajo las aguas del Atlántico. Más de 1.500 personas perdieron la vida en la tragedia, convirtiéndola en uno de los peores desastres marítimos en tiempos de paz. Nivel 2. Contaminación por plástico. Cada año, millones de toneladas de plástico terminan en los océanos de todo el mundo. Botellas, bolsas, envases y otros residuos son arrastrados por ríos, alcantarillas y corrientes hasta llegar al mar. Una vez allí, pueden permanecer durante décadas o incluso siglos sin degradarse por completo. A medida que se acumulan, forman enormes concentraciones de basura que afectan la calidad del agua y alteran los ecosistemas marinos de muchas regiones del planeta. Este problema tiene graves consecuencias para la vida marina. Numerosos animales confunden fragmentos de plástico con alimento y los ingieren accidentalmente. Tortugas, peces, aves y mamíferos marinos pueden sufrir lesiones internas, desnutrición o incluso la muerte. Además, muchos animales quedan atrapados en redes abandonadas, cuerdas o empaques plásticos, lo que dificulta su movimiento, su capacidad para alimentarse y sus posibilidades de sobrevivir. Con el paso del tiempo, el plástico se rompe en fragmentos cada vez más pequeños llamados microplásticos. Estas partículas son tan diminutas que pueden ser ingeridas por organismos marinos de todos los tamaños y entrar en la cadena alimentaria. La contaminación por plástico afecta no solo a los océanos, sino también a las personas y al medio ambiente. Reducir el uso de plásticos desechables y reciclar correctamente puede ayudar a disminuir este problema global. El punto Nemo. En medio del Océano Pacífico existe un lugar tan remoto que se encuentra más lejos de cualquier tierra firme que cualquier otro punto del planeta. Este sitio es conocido como el Punto Nemo y es considerado el lugar más aislado de la Tierra. Ubicado a más de 2.000 kilómetros de las costas más cercanas, el Punto Nemo está rodeado por una inmensa extensión de agua. Debido a su lejanía, muy pocos barcos pasan por la zona y casi no existe actividad humana en sus alrededores. Su aislamiento es tan extremo que, en algunas ocasiones, los seres humanos más cercanos al Punto Nemo se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional cuando ésta pasa sobre la región. Además, debido a que está tan alejado de las zonas habitadas, muchas naves y satélites fuera de servicio han sido dirigidos hacia esta área para caer al océano de forma segura. Por esta razón, el Punto Nemo también es conocido como el cementerio de naves espaciales. Aunque no ocurren fenómenos sobrenaturales comprobados en la zona, su enorme aislamiento y su ubicación en medio de una vasta extensión de océano lo han convertido en uno de los lugares más misteriosos y fascinantes del planeta. El animal .MAS grande del océano. Mucho más allá de las rutas marítimas y de los lugares explorados por el ser humano, existe una antigua leyenda que habla de una criatura tan gigantesca que ninguna ballena podría compararse con ella. Los relatos la describen como un ser tan inmenso que su cuerpo podría confundirse con una isla flotante en medio de la niebla. Según las historias de algunos marineros, el coloso permanece oculto en las profundidades más oscuras del océano, donde la luz del sol nunca llega. Se dice que cuando asciende lentamente hacia la superficie, el mar comienza a agitarse a kilómetros de distancia y las olas parecen surgir de la nada. Nadie conoce su verdadero nombre. De hecho, quienes afirman haberlo visto aseguran que solo observaron una pequeña parte de su cuerpo emergiendo del agua. Algunos creen que su tamaño supera al de cualquier animal conocido y que ha permanecido escondido durante miles de años. Hasta hoy no existe evidencia de que el coloso sin nombre sea real. Sin embargo, mientras los océanos sigan ocultando regiones inexploradas, la posibilidad de que algo gigantesco permanezca escondido bajo las olas seguirá alimentando la imaginación de quienes observan el mar y se preguntan: ¿qué secretos guarda en sus profundidades? Nivel 3. Lagos submarinos. En las profundidades del océano existen lugares tan extraños que parecen sacados de otro mundo. Entre ellos se encuentran los llamados lagos submarinos, cuerpos de líquido que descansan en el fondo del mar como si fueran lagos normales,
con orillas, superficies definidas e incluso pequeñas olas. Estos lagos no están formados por agua dulce. En realidad, contienen agua extremadamente salada, mucho más densa que el agua del océano que los rodea. Debido a esta diferencia de densidad, el líquido permanece separado, creando la ilusión de un lago oculto bajo el mar. Al acercarse a uno de estos lugares, los exploradores han descrito una escena sorprendente. Parece que existe un segundo mundo en el fondo del océano. La frontera entre el lago y el agua circundante es tan marcada que puede verse como una especie de superficie líquida que divide ambos ambientes. Las condiciones dentro de estos lagos son tan extremas que muchas criaturas marinas no pueden sobrevivir en ellos. Sin embargo, algunos microorganismos han logrado adaptarse y prosperar en estos entornos hostiles, convirtiéndolos en lugares de gran interés para los científicos. Durante siglos, historias sobre mares ocultos y mundos perdidos alimentaron la imaginación de exploradores y marineros. Aunque los lagos submarinos no son portales ni reinos secretos, su existencia demuestra que los océanos aún guardan fenómenos sorprendentes que parecen desafiar todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta. El megalodón. Hace millones de años, los océanos estaban dominados por un depredador gigantesco conocido como el megalodón. Este enorme tiburón habitó los mares de la Tierra mucho antes de que aparecieran los seres humanos y es considerado uno de los mayores cazadores que han existido. Los científicos estiman que el megalodón podía superar los 15 metros de longitud, aunque algunas estimaciones sugieren que pudo ser incluso más grande. Sus mandíbulas estaban equipadas con enormes dientes aserrados, capaces de triturar huesos y atravesar la carne de grandes animales marinos. Durante su existencia, el megalodón ocupó la cima de la cadena alimentaria. Se alimentaba principalmente de ballenas, focas y otros animales marinos de gran tamaño. Gracias a su fuerza y tamaño, pocos seres vivos representaban una amenaza para él, aunque suele aparecer en películas y leyendas modernas. No existe evidencia científica de que el megalodón siga vivo en la actualidad. Sonidos inexplicables. El océano es uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. Bajo la superficie se extienden enormes regiones que apenas han sido exploradas, donde ocurren fenómenos que los seres humanos aún intentan comprender. Entre ellos se encuentran extraños sonidos captados por instrumentos submarinos en distintas partes del mundo. A lo largo de los años, hidrófonos y equipos de monitoreo han registrado ruidos procedentes de las profundidades que sorprendieron a los investigadores. Algunos eran tan potentes que podían detectarse a miles de kilómetros de distancia, mientras que otros presentaban patrones inusuales que no pudieron identificarse de inmediato. Con el tiempo, muchos de estos sonidos encontraron una explicación científica. Algunos fueron causados por el movimiento de grandes masas de hielo, otros por terremotos submarinos, actividad volcánica o cambios en las corrientes oceánicas. Sin embargo, ciertos registros continúan siendo estudiados, debido a la dificultad de determinar con precisión su origen. La enorme profundidad de los océanos y las condiciones extremas de muchas zonas hacen que la investigación sea compleja. Gran parte del fondo marino permanece sin explorar en detalle, lo que significa que todavía existen numerosos fenómenos desconocidos esperando ser comprendidos. Aunque la ciencia ha logrado explicar muchos de estos misteriosos sonidos, las profundidades oceánicas continúan guardando secretos. Fobia al océano. Para muchas personas, el océano es un lugar hermoso y fascinante. Sin embargo, para otras puede generar una sensación intensa de miedo o ansiedad. Esta reacción se conoce comúnmente como fobia al océano y puede aparecer al observar grandes extensiones de agua, navegar mar adentro o incluso al imaginar las profundidades marinas. Una de las razones por las que el océano puede resultar inquietante es su inmensidad. Al mirar el horizonte, es imposible ver qué se encuentra bajo la superficie. Además, gran parte del fondo marino sigue sin explorarse por completo, lo que alimenta la sensación de misterio y desconocimiento. Las personas que experimentan este miedo pueden sentir nerviosismo, incomodidad o una fuerte necesidad de alejarse de situaciones relacionadas con el mar. En algunos casos, la sensación está asociada a la profundidad, mientras que en otros se relaciona con la idea de perderse en una extensión aparentemente infinita de agua. Aunque el océano puede parecer intimidante,
También es uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Alberga una enorme diversidad de vida y desempeña un papel fundamental en el clima y en el equilibrio de la Tierra. La fobia al océano muestra cómo algo tan vasto y desconocido puede despertar emociones intensas en las personas. Su inmensidad, profundidad y misterio continúan fascinando y sorprendiendo a quienes observan el mar. Nivel 4. Tiburón. Caníbal. Cuando pensamos en tiburones, solemos imaginarlos como algunos de los depredadores más temidos del océano. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que algunas especies también pueden atacar y alimentarse de otros tiburones. Este comportamiento, conocido como canibalismo, ha sido observado en distintas especies. En algunos casos, los tiburones más grandes cazan a los más pequeños para obtener alimento. Incluso se han encontrado restos de tiburones dentro del estómago de otros tiburones, demostrando que estos encuentros ocurren en la naturaleza. Los científicos creen que este comportamiento puede deberse a la competencia por recursos, la escasez de alimento o simplemente a que un tiburón más pequeño representa una presa fácil. En el océano, la supervivencia suele depender de aprovechar cualquier oportunidad para alimentarse. Uno de los ejemplos más conocidos ocurre entre grandes especies depredadoras, capaces de consumir una amplia variedad de animales marinos. En estos casos, los tiburones no distinguen necesariamente si su presa pertenece a su misma familia. Aunque pueda parecer sorprendente, el canibalismo existe en numerosos animales y forma parte de las complejas relaciones que ocurren en la naturaleza. En el caso de los tiburones, este comportamiento demuestra que incluso los grandes depredadores pueden convertirse en presa de otros miembros de su propio grupo. El océano sigue siendo un lugar lleno de misterios y sorpresas. La serpiente gigante. Desde hace siglos, marineros de distintas partes del mundo han contado historias sobre una enorme serpiente que habitaría las profundidades del océano. Según las leyendas, esta criatura tendría un cuerpo tan largo que podría extenderse por cientos de metros, moviéndose silenciosamente bajo las olas sin ser vista. Muchos de estos relatos surgieron en épocas en las que gran parte del océano era desconocida. Algunos navegantes afirmaban haber visto una gigantesca figura serpentina, emergiendo brevemente de la superficie antes de desaparecer en las profundidades. Otros describían movimientos extraños en el agua que parecían indicar la presencia de algo enorme bajo sus embarcaciones. Con el paso del tiempo, los científicos comenzaron a investigar estas historias. Aunque no existe evidencia de una serpiente marina gigante, algunos expertos creen que ciertos avistamientos pudieron haber sido causados por animales reales observados a la distancia, condiciones climáticas inusuales o errores de percepción. Aún así, la leyenda de la serpiente gigante del océano continúa fascinando a muchas personas. Su historia aparece en libros, documentales y relatos de misterio, convirtiéndose en una de las criaturas más famosas del folclore marino. Aunque probablemente permanezca en el mundo de las leyendas, la serpiente gigante sigue siendo un símbolo de los secretos que los océanos han inspirado durante generaciones y de los misterios que aún despiertan la imaginación humana. Zonas muertas. En distintas partes del mundo existen regiones del océano conocidas como zonas muertas. A simple vista parecen áreas marinas normales. Pero bajo la superficie ocurre algo preocupante: contienen niveles de oxígeno tan bajos que la mayoría de los organismos marinos tienen dificultades para sobrevivir. Estas zonas pueden encontrarse en diferentes mares y océanos, y muchas veces pasan desapercibidas para quienes observan el agua desde la superficie. Estas zonas se forman cuando grandes cantidades de nutrientes llegan al mar a través de ríos y corrientes. Esto provoca un crecimiento excesivo de algas. Cuando las algas mueren y se descomponen, consumen gran parte del oxígeno disponible en el agua. Como resultado, el entorno se vuelve cada vez más difícil para muchas especies marinas, que necesitan oxígeno para vivir y desarrollarse normalmente. Muchos peces, crustáceos y otros animales intentan abandonar estas áreas en busca de mejores condiciones. Sin embargo, los organismos que no pueden escapar suelen morir debido a la falta de oxígeno. Algunas zonas muertas son pequeñas, mientras que otras pueden extenderse por cientos o miles de kilómetros cuadrados. Su existencia demuestra lo delicado que puede ser el equilibrio de los
Ecosistemas marinos y la importancia de proteger nuestros océanos. Nivel 5. El Cthulhu. Texto predeterminado. Imagina que un día estás navegando tranquilamente por el océano y descubres que, en las profundidades, duerme una criatura tan enorme que parece una montaña con tentáculos. Esa criatura es Cthulhu, uno de los personajes más famosos y extraños de la literatura de terror. Según las historias, vive descansando en una antigua ciudad sumergida llamada Lía y lleva tanto tiempo dormido que podría considerarse el campeón mundial de las siestas. Sin embargo, las leyendas aseguran que algún día podría despertar. Algo que seguramente arruinaría los planes de cualquiera que estuviera cerca. Su apariencia tampoco pasa desapercibida. Tiene enormes alas, un cuerpo gigantesco y una cabeza llena de tentáculos que lo hacen parecer un pulpo que decidió convertirse en monstruo legendario. No es precisamente el vecino ideal para compartir una playa o unas vacaciones junto al mar. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este contenido, nos apoyarías muchísimo dejando un gran like. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.